Alejandro, los llamados, elegidos y fieles. Y decía el hermano Mario, debemos estar preparados, ¿no? Y la fidelidad es eso, ¿no? Estar preparados para la venida del Señor. No sé cuántos saben que el Señor viene, ¿no?, a buscar la iglesia y que tenemos que estar ligados a la iglesia porque el Señor no viene por creyentes particulares, sino viene por la iglesia, ¿no? Y debemos pertenecer a la iglesia, ser parte de la iglesia. El Señor viene a buscar su iglesia, ¿no?, la novia, para desposarla en lo que se llama las bodas del Cordero. Así que está todo aconteciendo, preparándose el escenario en el mundo para que esto ocurra, ¿no? El Señor dijo, el día, la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, pero también dijo cuando estas cosas acontecieren, levantá la cabeza al cielo, porque la redención está cerca. Y yo creo que es la hora de que esta generación de creyentes esté con la cabeza levantada al cielo, ¿no? Yo me hago la idea de cuando vamos a viajar y tenemos el equipaje y estamos en la terminal esperando. Yo muchas veces he viajado y he acompañado a hermanos que viajan, ¿no? Y uno está esperando que llegue el ómnibus indicado para abordarlo y emprender el viaje, ¿no? Y uno está expectante, ¿no?, a ver cuándo entra ese ómnibus que nos va a llevar a destino, ¿no? Entonces está mirando la entrada, en las terminales hay una entrada donde entran todos los ómnibus que luego se reparten en diferentes puntos del país, pero uno tiene uno escogido al que espera. Generalmente por parlante anuncian la partida, el horario y el destino, ¿no? Y uno está expectante, ¿no?, esperando. A veces hay que ir mucho antes. Hermano Pablo perdió el vuelo, tenía un pasaje en avión para Santa Cruz con su familia y por algunos diferentes por diferencia de horario, no alcanzó a subir a su avión y perdió el vuelo, ¿no? Ahora viajó con vehículo y le llevó 2 días manejando para poder llegar a Río Gallego, a Santa Cruz. Pero en avión en 1 hora y poquito podía estar poniendo el pie en el mismo lugar, ¿no? Solo tenía que abordar a tiempo. Y a veces para abordar a tiempo hay que estar mucho antes de que parta el vuelo o que parta el ómnibus que nos lleva a destino. No puede confiarse y decir voy sobre la hora, porque por ahí se adelanta un poquito y ellos no esperan. El pasajero tiene que esperar. Y la venida del Señor va a ser así, en el día, la hora que nadie sabe, pero con algunas señales, ¿no?, con algunos alertas que nos van a indicar que tenemos que levantar la cabeza porque está viniendo, ¿no es cierto?, el transporte para ese viaje fantástico que va a ser la iglesia hacia el tercer cielo, ¿no? Todos los que fueron llamados, elegidos y fieles, ¿no? Y sobre todo fieles. No va a llevar el Señor a los que no son fieles, sino a los fieles. Quiero llevarle a leer una palabra del Señor. Está aconteciendo allá, bueno, en Medio Oriente, y alguien seguro no se preocupa porque es del otro lado del planeta, un lugar lejano para nosotros que estamos en Occidente y que no nos preocupa mucho porque no acontece en nuestra tierra. Pero debería preocuparnos porque todo lo que sucede ahí tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el último tiempo y tiene que ver con la venida de Cristo, ¿no? Así que es común. Yo estos días levantaba un estado en las redes y decía,
el reloj profético, ¿no? Alguien me dijo, ¿dónde dice la Biblia reloj profético? No dice la Biblia. La Biblia tampoco no dice nada del rapto, ¿no? Algunos cuando hablamos del rapto dice, no está esa palabra en la Biblia. No está. Llamámosle traslado, ¿no? De la iglesia al reino de los cielos. No le gusta la palabra rapto, hablamos de traslación. Pero está el concepto, no está la palabra, pero está el concepto, ¿no? El reloj profético no está en la Biblia, esta palabra no está, pero sí está el concepto de que todos los acontecimientos en Medio Oriente tienen que ver con los últimos tiempos y con la profecía de Dios, ¿no? Usted sabe que va a haber una tercera guerra mundial, que va a ser catastrófica. La tercera parte de las personas del mundo van a fallecer, van a morir en esta confrontación. Es una confrontación cuyo epicentro es Jerusalén, Israel, pero a donde van a involucrarse todas las potencias del mundo, todas las naciones del mundo. A mí me despierta, ¿no es cierto?, un interés y una preocupación cuando veo las noticias, cuando escuchamos las noticias, porque bueno, decimos Irán e Israel, ¿no? Siempre en Medio Oriente hubo conflicto, pero este conflicto que está viendo ahora, ¿no es cierto?, involucra a Estados Unidos. Estados Unidos reforzaba el envío de tropas a esa zona y a la vez China amenazaba a Estados Unidos de que no se involucre porque si no China iba a intervenir. A la vez Rusia está apoyando a Irán porque tiene interés en el petróleo. Es decir, no es solo el conflicto entre estas dos naciones, sino que todo el mundo de una manera u otra se involucra a favor de uno o a favor del otro. Está involucrada Francia, está involucrado el Reino Unido, está involucrada Alemania, ¿no? Todos los países, porque tienen mucho interés en la reserva de petróleo que hay en ese lugar. Las reservas mundiales de petróleo están ahí y todo el mundo necesita de esta energía. Entonces, unos toman partido a favor de los árabes y otros toman partido a favor de los judíos. Esto está escrito en la Biblia, ¿no? En la Biblia habla que va a haber una invasión de los reyes de Oriente, van a venir contra Jerusalén, van a cruzar el río Éufrates, ¿no? Y los reyes de Oriente, si usted ve el mapa, es China, es Rusia, es Corea, ¿no? Estas son las naciones que están al norte de Israel y que hoy, ¿no?, siglo XXI, ¿no?, en este mes de junio que estamos transitando, estas naciones ya tomaron partido, se están amenazando unas a otros. Algunos tienen armamento nuclear que pueden destruir la tierra varias veces y amenazan de utilizar. Rusia tiene la bomba, el misil nuclear más grande que existe en el mundo, se llama el SAR y pesa varias toneladas y puede destruir, ¿no es cierto?, una nación entera, ¿no? Y Rusia amenazó, los chinos amenazaron, Estados Unidos también tiene su intervención. Entonces solo falta un desvariado, un enajenado que apriete un botón y que explote el primer misil nuclear. Esta va a ser la mecha, ¿no?, que va a desatar esa guerra que habla la Biblia, que va a ser devastadora, ¿no? Entonces todo esto que acontece a la iglesia le tiene que advertir, tiene que ser una alerta, tiene que ser un aviso para que el que está jugando a ser creyente, el que se entra y sale, el que está
con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, tome una decisión, porque quizá no va a tener tiempo de tomar decisión cuando todo esto acontezca. No va a haber tiempo para que nosotros nos reconciliemos, nos afirmemos, nos convirtamos en fieles, como escuchábamos la palabra, que los fieles van a estar con el Señor. No va a haber tiempo a decir un día de esto me pongo las pilas, un día de esto me afirmo, empiezo a buscar de Dios. Y ese día no va a llegar porque están aconteciendo las cosas tan apresuradamente que debemos aprovechar el día para buscar de Dios antes que venga la noche sobre la tierra. No, quiero leerle algunos textos de la palabra del Señor. Vamos a mirar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a dar lectura a algunos pasajes acerca de esto. Versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas. Esto es, en resumen quiere decir velando. En resumen quiere decir en guardia, en alerta, ¿no? Ceñidos los lomos y las antorchas encendidas. Esto era cuando el pueblo de Israel celebró la primera Pascua allá en Egipto. 2 días también escribía sobre esto, ¿no? La ordenanza de Dios era que debían comerla apresuradamente, de pie, ceñidos los lomos, quiere decir vestido, preparado, calzado los pies y con el equipaje en la mano, y la debían comer apresuradamente porque esa noche venía la liberación para el pueblo de Israel. La liberación en medio de la mortandad, porque un ángel iba a sembrar la muerte en el imperio Egipto. No había casa en que no hubiera un muerto, ¿te recuerda? Salió un ángel de parte de Dios a llevarse todos los primogénitos que había en aquel territorio. Y la Biblia dice que no había a la mañana una casa donde no hubiera muerto. Había un clamor en aquella nación por la mortandad que había venido. El pueblo hebreo iba a ser guardado. Hoy escuchábamos en los preliminares el refugio de Dios para sus hijos, ¿no? Dios tiene planes con la iglesia y hay un refugio para la iglesia y hay un refugio para los hijos de Dios. Algunos dicen no hable de estas cosas porque pone temor en la gente. No, la gente que sirve a Dios no tiene que tener temor porque va a estar refugiada. Así como escuchábamos al evangelista hablar de los refugios que hoy hay en Israel. Están bajo de la tierra, sótanos, lugares seguros, y cuando suena la alarma, todavía miraba un periodista nuestro que está cubriendo la nota periodística en esa tierra, sonaban las alarmas y él con todo su equipo de cámara corría con un montón de ciudadanos abajo de la tierra, ¿no? A refugiarse en ese sótano. En ese sótano se escuchaban los bombardeos, se escuchaban los misiles arriba cayendo sobre la ciudad. Pero ellos estaban seguros ahí abajo porque son lugares construidos con cemento, con gruesos muros y losas a donde los misiles no pueden causar daño. Allí estaban hasta que pasara el alerta, ¿no? Toda la gente deja sus edificios, dejan sus casas y corren a esos refugios, son refugios antimisiles, ¿no? Entonces, así el Hijo de Dios se refugia en el Señor, va a estar guardado en el Señor, protegido en el Señor mientras esas cosas van a acontecer. Tiene que acontecer. Por eso dice que como el pueblo hebreo el día de la Pascua, ¿no? Estaba con su equipaje, con su ropa, con sus calzados, con todo, comiendo el cordero pascual, apresuradamente para salir enseguida rumbo a la liberación. El pueblo iba a ser sacado de esa tierra e iba a ser llevado a un lugar de bendición.
Lo mismo va a ocurrir con la iglesia va a ser sacada, la iglesia no va a pasar ese cuadro, pero la iglesia tiene que estar preparada. Si no estamos preparados, ¿no? Puede que tengamos que quedarnos para esa gran tribulación que va a venir sobre el mundo. Por eso dice ustedes, hablando de esto el Señor, ten ceñidos los lomos, las antorchas encendidas, y sé semejante a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abran. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor viniere a hallare velando. Cierto os digo, se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. Aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son tales siervos. La noche del Señor lleva 2025 años, ¿no? Esta noche que se divide en las vigilias de la noche. Y el Señor dijo, puede que venga la primera, la segunda, la tercera vigilia, a la última, pero que cuando Él venga les encuentre velando. La palabra velar es estar de guardia, es estar apercibido, es estar preparado, ¿no? Yo estuve en las Fuerzas Armadas y me tocó mucho, siendo jovencito, muchas noches hacer guardia. Y lo he contado muchas veces, que los superiores salían a recorrer las guardias, los cuarteles. Hay muchos puestos de guardia que rodean todo el batallón o todo el cuartel. Y hay varios soldados que tienen que cubrir esos puestos, esos puntos estratégicos del batallón. Pero los superiores, los que comandan a los soldados, salen muchas veces en la noche, en la madrugada, a revisar los puestos de guardia. Y cuando encuentra un soldado durmiendo, por supuesto que le castiga duramente. En el tiempo que yo estaba en las Fuerzas Armadas era castigado con calabozo. Es decir, le llevaban a los Altos Rana y le metían en el calabozo. Quizá lo mínimo que se tenía que tragar era unos 30 días de calabozo. ¿No? Porque el soldado que está durmiendo, está de guardia y lo encuentran durmiendo, arriesga a todo el batallón, porque no está cuidando, no está velando, no está de guardia, ¿no? Se durmió. Entonces, por eso venían los castigos, las disciplinas, y por supuesto se perdían los francos, se perdía la salida, había un montón de privilegios que perdía aquel que lo encontraba durmiendo. ¿Y cómo le pescaban? Bueno, ellos venían sigilosamente en la oscuridad, ¿no? Recorriendo los puestos de guardia. Y algunos enganchaban, ¿no? Porque la guardia dura 4 horas, ¿no? Y en las 4 horas de la madrugada, a veces con frío, ¿no? Hay soldados que se la rebuscan para recostarse en alguna parte, ¿no? A veces hasta durmiendo parado, ¿no? Pero duerme. Y el que dormía era castigado. Dice que cuando el Señor venga no nos encuentre de esta manera, sino velando. Pero vamos a ir a otro texto en Marcos 13 sobre lo mismo, y después le voy a llevar a Mateo. Marcos 13, verso 34, cuando el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a su siervo, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Este hombre que se partió lejos y dejó su casa es el Señor Jesucristo, ¿no? Que un día regresa. Recuerde cuando el Señor subió, ahí los discípulos estaban mirando cuando el Señor fue levantado a la gloria después de haber resucitado, y aquellos ángeles le dijeron a los discípulos: varones, hermanos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que fue tomado de vosotros, así regresará un día.
Entonces dice acá el verso 35, velá, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, porque cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. Las cosas que a vosotros digo, a todas las digo, velad. Oh, esto es lo que escuchábamos esta noche. Estar preparado. Cuando vemos estas cosas que acontecen en el mundo, especialmente en Medio Oriente, ¿no es cierto? Es una alerta, una advertencia para estar preparado. Ahora le voy a llevar a Mateo 25. Las parábolas de las vírgenes, tantas veces hemos escuchado y predicado sobre esto, pero me voy a detener en unos pocos versículos. Todos sabemos las 5 vírgenes prudentes, las 5 insensatas. ¿Cuántas veces hemos predicado de esto? Las que tenían las lámparas y las lámparas quedaron sin aceite y se apagaban cuando el esposo venía. Lo he explicado muchas veces. Para entender este pasaje tenemos que entender la cultura de la boda que había en Oriente. La cultura de la boda en Oriente era la novia en la casa de los padres, preparándose sus atavíos, ¿no es cierto?, para desposarse. Y el novio en la casa, a la vez paterna también, preparándose. Llegaba una hora que el novio tenía la cultura o la costumbre de ir a buscar la novia en la casa de los padres. Entonces tenía que atravesar la ciudad, el pueblo, ¿no es cierto? Esto se hacía tarde a la noche, las fiestas eran de noche, entonces el novio cruzaba el pueblo buscando a la novia y ambos venían hacia la casa del novio, de los padres del novio, donde se realizaba la fiesta. La fiesta siempre era en la casa paterna del novio. Entonces, toda esta ceremonia era para movilizar el pueblo. El pueblo siempre acompañaba, ¿no es cierto?, este cortejo que se hacía en forma pública. Y bueno, cuando llegaban a la casa de los padres del novio, ¿no es cierto?, con la novia y todos los acompañantes, entraban a la fiesta y la puerta se cerraba. Porque si no, todo el pueblo iba a venir, había comida, había música, había bebida, todo el pueblo se iba a agregar. Entonces, cuando ya entraba el cortejo, se cerraba la puerta. Que quedaba afuera no podía entrar y los que estaban adentro comenzaba la fiesta. Esa era la costumbre oriental. Y bueno, como era de noche, a las jovencitas acompañaban al novio, jovencita soltera, como dama de compañía, acompañaban al novio hasta la casa de la novia. Tenían que tener lámpara porque no había iluminación pública, las calles no estaban iluminadas, entonces con lámparas alimentadas por aceite, ¿no es cierto? Las jovencitas acompañaban iluminando el camino en ese cortejo, de la casa de la novia y de la casa de la novia a la casa del novio. Aquí habla de algunas jovencitas que llevaron aceite de repuesto. Por si las dudas, se tardaba mucho el tema de que el novio viniera. Y las que no llevaron aceite de repuesto y se les terminó el aceite y se apagaron las lámparas. Pero yo quiero detenerme en 2 versículos, el 5 y el 6 del capítulo 25 de Mateo. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salí a recibirle. Esta es una historia que tiene un significado espiritual. No está hablando de culturas matrimoniales de Oriente, está hablando de Cristo
cuando viene a buscar la iglesia, que es la novia. La iglesia es la novia del Cordero, la novia de Cristo. Un día se va a convertir en esposa, en lo que se llama las bodas del Cordero. Una boda que se va a celebrar en el tercer cielo. El Señor viene como aquella cultura oriental, el novio iba a buscar la novia en la casa de los padres. Así viene el Señor a buscar la iglesia en esta tierra para desposarse en el cielo. Cuando dice, se tardó el esposo y de repente a medianoche se oyó un clamor que dijo, aquí viene el esposo, salí a recibirle. No, se despertaron todas las jovencitas que estaban para acompañar, para el cortejo. Pero dice algo que me llama la atención. Todas cabecearon y se durmieron. Todas. Las prudentes y las insensatas, las que tenían aceite y las que no tenían. Todas cabecearon y se durmieron. Y esto es interesante de tener en cuenta, ¿no? ¿Qué está diciendo el Señor? Que la iglesia, ¿no? Los que conforman la novia, los que esperan al esposo que viene a buscarle, ¿no? Todas se durmieron, todas cabecearon, no fue un sueño voluntario. Ahora termina el culto, vamos a casa, comemos algo y nos vamos a la cama, decididos a dormir, a descansar. Pero acá era, ¿no es cierto?, un sueño involuntario. Es como cuando usted viaja y se sienta para llegar a destino, pero el bamboleo, el cansancio, quizá, ¿no es cierto?, el clima le lleva a cerrar los ojos y no se da cuenta y está durmiendo en el tren, en el colectivo, a veces hasta parado, ¿no? Yo veo cuando se viaja a la mañana temprano algunos trabajadores, ¿no?, agarrados del pasamano, ¿no?, cierran los ojos y van durmiendo, echando un sueño parado, ¿no? No es un sueño voluntario, es involuntario, ¿no? El cabecear. Por eso dice la palabra, todas cabecearon. Es cuando el sueño nos vence, cuando el sueño nos domina, cuando no pensamos en dormir, pero terminamos durmiendo, echando un sueño. No, porque el cansancio, lo que fuere, nos vence, nos domina. Y esto pasó con los que esperaban la venida del Señor. Todos se durmieron. Y esto es una tragedia, esto es lo contrario de velar. Esto es lo contrario de estar apercibido. Lo peor que nos podría pasar, dormirnos en una hora crítica, una hora estratégica como la que está corriendo ahora en el mundo, la venida del Señor. Lo que nuestros antepasados cristianos esperaron y anunciaron y predicaron por siglos y no sucedió. Nosotros estamos siendo la generación quizás que le toque, ¿no es cierto?, escuchar ese clamor, ese aviso. A ver lo que acontece en las señales que suceden en el mundo. Esto que está pasando en aquel punto del planeta. Es esa voz de alerta, es ese aviso, ese clamor que escucharon aquella. Cuando escucharon el clamor, he aquí el esposo viene, salí a recibirle. Tuvieron que despertar, dieron un salto, no abrieron los ojos, porque algo les alertó que se tenían que despertar, no podía seguir durmiendo, ¿no? Y ese clamor está siendo oído en el mundo, por el que tiene oído. No es para todo, es para el que tiene oído. Por eso dice el Espíritu, ¿no? Dice a la iglesia, el que tiene oído, oí. Es aquel que tiene oído espiritual, oye el clamor.
aquí el esposo viene, salí a recibirle. Y tiene que despertarse, ¿no? Si cabeceó, si se quedó dormido. No, es una tragedia para el creyente. Porque desde que nos convertimos hemos escuchado sobre la venida del Señor. Desde que aceptamos a Cristo, escuchamos que el Señor viene. No, y esperamos ese día. O sea, la Biblia cierra el apóstol San Juan allí en la revelación diciendo, ven en breve, Señor. Sí, amén, ven. Es el clamor de la iglesia que el Señor venga a buscarnos. Ahora, fíjese que si le encuentra durmiendo, ¿no? Si le encuentra con sueño profundo. Y cuando hablamos de sueño espiritual. Cuando perdemos la pasión, cuando perdemos la fe, cuando nos enfriamos, cuando nos da lo mismo lo que sucede, ¿no es cierto?, en las profecías bíblicas. ¿No? Porque hemos cabeceado y no hemos dormido. Pero despierta, te dice la palabra, tú que duermes y te alumbrará Cristo. No somos de los que dormimos, porque los que duermen de noche duermen. Y nosotros no somos de la noche, somos del día. La noche es para dormir. Y Dios nos ha sacado de la noche y nos ha iluminado con la salvación. Entonces no podemos cabecear y dormir. Y está durmiendo, despierta, te dice la palabra del Señor. No, para que el Señor cuando venga nos encuentre velando, no durmiendo. Porque quizás el Señor venga, como dice el libro de Cantares. No, dice, yo dormía y mi corazón velaba. Y aquí el Señor llamó, estaba a la puerta y llamó. Y cuando en la enamorada de Cantares, dice, se levantó y se vistió y fue y abrió la puerta, el amado ya había pasado. Ya se había ido. Y dice, tras de su voz salió mi alma. No, pero era tarde, ya había pasado. Llamó a la puerta y ella estaba durmiendo. No, y no hizo a tiempo para abrir la puerta. Y cuando abrió, porque dice que el amado estaba allá afuera, diciendo, ábreme, amada mía. No, y cuando se levantó para abrir, ya había pasado de largo, ¿no? Entonces que no nos suceda que cuando el Señor venga nos encuentre durmiendo. Hay muchos creyentes durmiendo en esta misma hora. Son aquellos que, si las cosas siempre estuvieron igual. No, nunca pasó nada. Tantos años que se predica sobre lo mismo y nunca aconteció nada. Decía el apóstol San Pedro, no tengas por tardanza la paciencia del Señor. Él no tarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está teniendo paciencia, estirando el cumplimiento de su palabra, para que los que están lejos vuelvan, los que no se han arrepentido se arrepientan, los que se alejaron se reconcilien. Eso es paciencia del Señor, paciencia para que no te pierdan, paciencia para que no se pierdan nuestros seres queridos. Estamos en esa situación, cabeceamos y nos dormimos. Cuando usted viaja un viaje largo, no se da cuenta cuando se duerme. No, y de repente encontramos los pasajeros que van con la boca abierta, la cabeza para un lado, cabeceando. Se quedaron dormidos. No, ¿cuánto accidente en la ruta cuando los conductores se quedan dormidos? ¿No? Y hay conductores dormidos, pastores, predicadores, evangelistas que también cabecearon y se durmieron. Gloria al nombre del Señor. Y no alertan la iglesia para el tiempo que vivimos,
Es tiempo de velar. Es tiempo de estar preparado, es tiempo de esperar, levantar la cabeza al cielo y esperar para partir con el Señor. Señor viene a buscar la iglesia. Señor viene por los llamados, elegidos y fieles. Pero si estás durmiendo, no estás siendo fiel. No estás velando, no estás esperando. Y tenemos que ser fieles y estar esperando la venida del Señor. Está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Gloria al Señor. Le llevo a otro pasaje. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 13 de Romanos. Y esto conociendo el tiempo. Usted está conociendo su tiempo. Los predicadores están conociendo el tiempo. Los pastores están conociendo el tiempo, el creyente está conociendo el tiempo, el pródigo, el que está lejos, está conociendo el tiempo. Si lee la Biblia, si conoce la palabra, sabe que el tiempo es cumplido. Sabe que no queda mucho tiempo para un día tomar una decisión. El que dice un día me voy a poner las pilas, voy a servir a Dios. Un día voy a arreglarme con el Señor. Un día voy a arreglarme con la iglesia. Quizás ese día nunca llegue. Estás desconociendo el tiempo. Pablo dice, conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo? Que es hora de levantarnos del sueño. El que cabeció es hora de despertar. Recuerdo cuando era joven, viajaba a mi trabajo en el ferrocarril y tenía que bajar en Retiro, varias estaciones. Y trabajábamos en la construcción de stand para la rural, exposiciones que se hacían. Y hay un plazo de entrega por contrato. Entonces, sí o sí, en la fecha convenida, tiene que estar terminado el trabajo. Eso hacía que trabajáramos 30 horas, 36 horas sin dormir, todo el equipo, porque había que entregar. Si no se entregaba en la fecha, no cobraba nadie y éramos despedidos. Teníamos que comernos todavía una demanda. O sea, había sí o sí. Tomábamos café para mantenernos despiertos y trabajábamos a destajo. Cuando se entregaba el trabajo, estábamos arruinadísimos. Y yo tenía que volver de la capital con ferrocarril, con tren, cruzar varias estaciones para bajar en mi destino. Y recuerdo seguir de largo, ¿no? Pasar de largo a la terminal de una punta. De allí tomar el tren y volver a pasar de largo a la otra terminal. Estuve viajando un montón de horas, porque el sueño era tan tremendo que me vencía, ¿no? No podía estar despierto. El sueño me vencía. Y cuando pasaba por la estación que era mi destino, pasaba de largo. Y me despertaban en la terminal los guardias, diciéndome que había terminado el recorrido. Bajaba de ahí, tomaba el otro tren y volvía a bajar en la terminal. Así 2 o 3 veces, hasta que podía llegar en casa. Cuando el sueño te derrota, te vence, el sueño espiritual, cuando perdés las ganas de congregar, cuando perdés las ganas de orar, cuando perdés las ganas de testificar de Cristo, ya no querés hablar del Señor, cuando perdés las ganas de alabar a Dios, cuando perdés las ganas de servir al Señor, es cuando el sueño te venció, es cuando ya cabeceaste y entraste en ese limbo. El que entra en el sueño pierde la conciencia, entra en la inconsciencia. Cuando dormimos estamos inconscientes, no sabemos qué ocurre en derredor. Y por eso la amonestación era:
levántate del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Despiértate del sueño. Mire, volvemos a leer en el capítulo 5 de Primera Tesalonicense. Cuánta palabra que nos amonesta esto. En el verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Antevelemos y seamos sobrios. No duermas, despiértate tú que duermes. El Señor quiere encontrarte velando, quiere encontrarte preparado, gloria. No significa que esta noche no descansemos. No estoy hablando del sueño físico, estoy hablando del sueño espiritual. Cuando la iglesia pierde la pasión, pierde la vocación, cuando la iglesia entra en ese letargo, en ese, vuelvo a decir, en esa costumbre. Porque nos quedamos acostumbrados a venir a las reuniones. Nos quedamos, vuelvo a decir, en un letargo espiritual. Perdemos el primer amor. Y esto es cabecear y dormir. Y mire, tenga presente que el Señor dijo, todas, porque el esposo se tardó, todas cabecearon y durmieron. El esposo parece que se tarda. Parece que lo que anunciamos y predicamos tantas veces no sucede. Y eso nos lleva, ¿no es cierto?, a dormirnos, a cabecear. Pero despiértate en esta noche y busca al Señor y prepárate para la partida, prepárate para viajar, prepárate para el traslado de la iglesia. El Señor viene pronto, el Señor está a las puertas, viene a buscar la iglesia. Todo está cumplido, todo el escenario está preparado para que el Señor venga por la novia y se despose en las bodas del Cordero. Pero tenemos que estar velando cuando esto ocurra. Gloria al Señor. Que te encuentre orando, que te encuentre congregando, que te encuentre testificando, que te encuentre perseverando, que te encuentre sirviéndole. Gloria al Señor. Esto va a ser los llamados, elegidos y fieles que van a estar con el Señor. Los llamados, elegidos y fieles, los que están velando cuando el Señor venga, pero que despiértate si estás durmiendo. Despiértate. Recuerda, dice el Apocalipsis a una de las iglesias, recuerda donde has caído a las primeras obras. Porque cuando nos convertimos, no teníamos ni noción del sueño espiritual. Cuando nos convertimos en el primer amor, yo recuerdo que contaba las horas para el día del culto, para estar en la casa de Dios. No sé cuánto le pasó eso cuando se convirtieron. No, estaba viendo qué hora y qué día de la semana era para poder llegar a la casa del Señor. Una media hora, una hora antes estábamos a la puerta de la iglesia. Muchas veces la iglesia estaba cerrada, el pastor todavía no abría la iglesia y nosotros estábamos esperando allá para estar en el culto. Primer amor. Compramos la Biblia y queríamos comerla, queríamos disfrutarla, la leíamos una y otra vez y pedíamos a los hermanos que nos explicaran. Primer amor. Cuando cobrábamos nuestra platita, apartábamos para la ofrenda, apartábamos para el diezmo, y ya poníamos con tanto amor en el sobrecito, queríamos llevar a la casa de Dios. Primer culto que había, entregar allá para el Señor. Primer amor. Después nos vamos cayendo en la rutina, vamos cayendo en el acostumbramiento. Y yo digo, esto es cabecear y dormirnos. Pero hay un clamor que va a ser escuchado en el mundo.
y que nos va a hacer pegar un brinco de la silla o de la cama donde estemos, nos va a hacer pegar un salto, porque cuando hay un clamor, ¿no? Es como el despertador a la mañana, ¿no? Te quiere darle un manotazo y hacerlo volar de la mesita, porque está profundamente dormido y empieza esa campanilla, ¿no? No sé qué clase de despertador usted tiene. A mí hace muchos años me regalaron uno electrónico. Entonces usted lo calcula, lo calibra a la hora y esa hora le prende la radio. Usted apaga, tiene un botón y después que apagó la radio empieza un pito, por segunda opción. Empieza a sonar un pito, ¿no? Y ya el sueño ya se fue con todo ese bochinche y que tiene que apagar y encontrar donde está el botón. Venía un botoncito chiquitito que hasta que no lo aprieta no para, ¿no? Y es un escándalo si lo pone alto. Pero una vez que sonó esa alerta, esa alarma, usted ya no puede conciliar de vuelta el sueño. Le quitó el sueño, ya está va a tener que levantar, va a tener que salir de la sábana. Y eso es más o menos lo que dice la palabra, ¿no? Se oyó un clamor, aquí el esposo viene, salí a recibirle, un grito, clamor, gloria al Señor, a donde los que estaban somnolientos, los que estaban en ese sueño se tuvieron que despertar. Gloria al nombre de Dios, ¿no? Y va a tener que despertarse. Va a haber un clamor en el mundo que no te va a dejar indiferente, no te va a dejar durmiendo, no va a haber manera que siga durmiendo, va a ser como una alarma, gloria, que en el medio del silencio te va a despertar, gloria, no importa lo profundo que estés dormido, ¿no? Cuando yo me dormía, que le contaba, terminaba la terminal, venía el guardia y te daba un sacudón allá. Jefe, terminó el recorrido. Y tenía que abrir el ojo, incorporarse y bueno, ver cómo regresar otra vez. Pero ya no puede seguir durmiendo porque lo sacudieron. Y lo que va a pasar en el mundo en estos días te va a sacudir. No vas a poder estar durmiendo, no vas a poder estar indiferente, te va a sacudir, te va a sacar de la cama del sueño, de la silla donde estés durmiendo, vas a tener que abrir los ojos. Gloria al nombre del Señor. Si conoces la palabra de Dios, es hora de levantarse del sueño. Gloria. El esposo viene, salí a recibirle. Y no se le puede recibir si está durmiendo. No se entera. Solo los que se despiertan se van a dar cuenta de lo que está pasando. Despiértese. No que entre en ese sueño, no cabecee. Porque el esposo se tarda. Nosotros podemos ser la generación que va con el Señor. Gloria al nombre de Dios. Lo que nuestros antiguos hermanos saludaron de lejos, usted y yo podemos ser los protagonistas. Pero no se duerma, despiértese, no cabecee, gloria al nombre del Señor. Alabado el nombre de Dios, sacúdase cuando hacemos la vigilia. Cuando tenemos nuestra vigilia, ¿no? Yo le digo a los hermanos, cuando esté por dormirse, váyase al baño y métase la cara en agua fría. Lávese la cara para que se despeje. No, porque es tremendo uno presentar un trabajo para Dios y no poder llevarlo a cabo porque el sueño le derrotó. Hermanos que no aguantan toda la noche, amanecer al otro día. Y los párpados empiezan a pesar. Y cuando queremos apercibirnos, estamos cerrando los ojos, nos estamos durmiendo. No, y usted tiene que meterse allá y meta la cara en el agua bien helada. Y refresquito viene de vuelta.
pero no puede dormirse. No debe dormirse. Gloria al nombre del Señor. Y sabe que cuando estábamos en las Fuerzas Armadas, no aprendíamos a través del castigo, porque ninguno quería comerse 30 días de calabozo. Entonces, aunque tenía que poner un escarbadiente en el ojo, pero aprendíamos a estar despiertos, ¿no? Porque dormirse era castigo, era calabozo. Y bueno, los novatos quizás las primeras guardias se dormían, pero una vez que le castigaban 2 o 3 veces, aprendía a no dormirse, aunque tuviera que pellizcarse para mantenerse despierto. Pero sabía que en cualquier momento caía la inspección allí en la oscuridad y le encontraban durmiendo al calabozo, ¿no? Velar. Y así tiene que ser en la venida del Señor, ¿no? Tenemos que estar velando, no se descuide, no dé lugar al diablo, no le dé lugar a la carne, vele, agárrese de Cristo, póngase en el refugio seguro, porque es tiempo de bombardeo, gloria al nombre del Señor, y cuando está el bombardeo, los que están a salvo son los que están en el refugio, en Cristo el Señor, los que perseveran, los que están velando, los que están despiertos, porque son del día, no de la noche. La noche es para dormir y nosotros no somos de la noche. Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído al día, a la luz. Somos hijos de luz, somos hijos del día. Entonces andamos como de día, despierto. No estoy hablando del sueño físico que usted necesita, estoy hablando de lo espiritual. Usted tiene que estar despierto espiritualmente. Son días difíciles. El Señor está a las puertas, viene a buscar la iglesia y no es tiempo para que yo que planifique un día de esto me voy a firmar, un día de esto me voy a reconciliar. Quizás ese día no llegue nunca, hoy es el día, ahora. Y lo dice la palabra, hoy es el día agradable de Dios, hoy es el día de salvación, no hay promesa para mañana, gloria. Así que hoy arregle tu condición con Dios. Hoy afírmate en la iglesia. Hoy comienza a caminar con Cristo. Gloria al nombre del Señor. Porque no hay promesa para mañana. No sabemos si mañana amanecemos. Hoy usted está escuchando la palabra. Ponte de pie en esta noche. Dios te bendiga. Alabado y bendecido el nombre del Señor. En el tiempo que yo me convertí, el portero recibía indicaciones precisas. Marcelino fue uno de los primeros porteros de la iglesia y se recordará. Las indicaciones que tenían los porteros era despertar la gurizada que se quedaba dormida en los cultos. Porque hay chicos que vienen a la iglesia porque la madre y el padre lo traen. No tienen una experiencia, no tienen una conversión. Vienen para tranquilizar a papá y a mamá. Entonces empieza el culto, cantan un rato y después se echan una siesta. Se echan una siesta, aprovechan para la hora del mensaje para echar una siesta. Entonces el portero tenía las indicaciones de despertar a esos chicos. Y a algunos le tenía que tirar la oreja. A otro lo tenía que llevar al baño para que se lave la cara. Pero el asunto era que no dejarle que duerman, porque qué feo es que alguien tome la siesta cuando estamos predicando. Esto es terrible para el predicador. Y a veces los chicos, ¿no?, se toman la siesta durante la hora del mensaje. Entonces allí estaba el portero despertando a los chicos. Me acuerdo mi hijo varón, que era jovencito, un adolescente, preadolescente. Marcelino 2x3, le arrancaba la oreja, lo llevaba al baño a lavarse la cara. Empezaba el culto y se dormía. Después, capaz estaba hasta las 2 de la mañana haciendo travesura y
y andando por ahí. Pero en la hora del culto le agarraba el sueño. Y así hay algún creyente, ¿no? Durmiendo espiritualmente. ¿No? Despiértese. Y no vamos a mandar al portero que le tire la oreja, pero despiértese. No, esté despierto espiritual, no es tiempo para dormir. No es tiempo para jugar a ser creyente. No es tiempo para estar lejos de la iglesia, no es tiempo para estar lejos de Cristo. No es tiempo peligroso. Gloria al nombre del Señor. Tiempo de afirmar tus pasos con el Señor. Esta noche estás escuchando la palabra. Afirma tus pasos con el Señor. Despierta si estás dormido. Conoce el tiempo que estamos viviendo. Alabo el nombre de Dios. No es el tiempo de antes. Tiempo de antes nos apartábamos de la iglesia y decíamos, un día voy a volver. Y Dios nos daba oportunidad para volver. Pero ahora creo que no hay tiempo para esto. El reloj está corriendo y la medianoche viene. Y el Señor va a llevar a su iglesia. Si estás fuera, vas a perderte y vas a tener que quedarte. Arregla tu condición con el Señor esta noche. Ya estoy orando, cerrando el culto. ¿Hay alguien que quiere hacer un propósito con Dios esta noche? Levante la mano, Dios le bendiga. Solo le voy a pedir que levante la mano, mire, nada más. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todas las manos que se levantan. Gloria al Señor. Haga el propósito con Dios. El Señor viene pronto. Que te encuentre velando. Que te encuentre apercibido. Que te encuentre preparado. Gloria al Señor. Tenga la mano en alto para que el Señor la vea. Y vamos a estar orando, cerrando este culto. La mano en alto. La mano levantamos para el Señor. Usted no levanta la mano para mí. Te la levanta para el Señor y el Señor va a ver esa mano, va a ver esa voluntad, va a ver ese corazón. Oramos al Señor, hermano, me acompaña, Padre, en el nombre de Jesús ahora. Hago una oración por esas manos que se levantan en alto. Señor, tú conoces cada vida. Tú conoces nuestra vida, aun cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Señor, cuando éramos un embrión, nuestros ojos vieron tu luz y tú nos pusiste nombre. Amado Dios, ahora extiende tu mano para salvación, para que se despierte nuestra vida espiritual, para que cuando venga por la iglesia nos encuentre siendo parte de ella, velando, apercibido. Sabemos que todas las señales proféticas están cumplidas. Sabemos que no hay nada que falte. El escenario está preparado y pronto vamos a escuchar ese clamor que tú dices en la palabra. Despertó a aquellas doncellas que estaban esperando y cabecearon. Señor, aquí el esposo viene. Salí a recibirle. Oh gloria, tú vienes, pronto vienes, te lleva a la iglesia. Queremos ser parte, Señor, de ese viaje. Aleluya, gloria. Quita la basala bandere, quita la barandere, salabai. Señor amado, mira esas manos que esta noche se levantaron. Otra de ellas, como trabaste de Pedro cuando se hundía en las aguas. Oh gloria, salva. Mi alma te alaba, Señor, gloria. Anima, gloria. Bendice no solo los que están acá, los que están a través de las redes y están haciendo un propósito allí donde se encuentra. Traba de su mano para que no resbalen sus pasos. ¡Oh, gloria! Mi alma te alaba, Señor. Gracias te doy. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Alibacandere.
Ahora, Padre, queremos entregar, Señor, todas nuestras ansiedades y preocupaciones en tus manos de misericordia. Haga con cada uno, Señor, cumple tu propósito en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dios le bendiga, la paz y la comunión del Señor con los hermanos. Amén.